Si me conoces basado en lo que yo era un año atrás, ya no me conoces más, porque mi evolución es constante. Así que permíteme presentarme, mucho gusto. Qué lindo eso, ¿no? Y yo creo que ustedes no son los mismos tampoco. Uno tiene que acostumbrarse a los cambios. Y hablando de cambios, la primera vez que viajamos a Australia, en un viaje transpolar desde Argentina, que hay que literalmente dar vuelta todo el globo en avión, lo que más a mí en lo personal me costó no fue el cambio del uso horario, que cuando uno llega allá, comienza el día y para mí es la noche, o no me acuerdo, pero son 24 horas de diferencia, sino el mirar para el lado equivocado al cruzar la calle, porque el sentido de los autos es completamente al revés que en América. Entonces uno, cuando va a cruzar como peatón, mira acá y el auto viene por acá. Y hay muchos accidentes. Y hay un índice muy alto de turistas, peatones, que mueren al cruzar la calle porque miran para el lado equivocado. Porque recuerden que el sentido en Australia es como Londres, el sentido de la ruta está completamente al revés. No es lo mismo que aquí en América. El agua del inodoro, por el efecto, se llama el efecto Coriolis, gira del lado contrario en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. O sea, miren lo que vienen a aprender en un servicio, ¿eh? Ustedes bajan la palanca del inodoro acá y hace el agua así. Hagan memoria, hace así. El agua y lo que lleve el agua. En Australia bajan el botón y el agua hace para el otro lado. En Londres, que también el sentido es contrario del tránsito, en las aceras la gente camina al revés. En los malls la gente camina al revés de cómo caminamos nosotros. O sea, literalmente si tú vas a una gran tienda que se llama el Corte Inglés en Londres, tú empiezas a chocar contra gente. No sabes por qué. Dice, ¿cuánta gente hay acá? Es que vas en sentido contrario. Manejan al revés, caminan al revés, entran al baño al revés y hasta el inodoro se va al revés. Y yo pensaba esto, haciendo un link con eso de que si me conoces del año pasado, todavía ya no me conoces más porque uno cambia, de que el reino de Dios es así. Es una cultura diferente la nuestra, la del reino de Dios, a la del mundo. Y para poder vivir como un seguidor de Cristo, es muy poético decir, somos la contracorriente. Nosotros vamos en contra de la corriente, pero hay que saber bien en qué país estamos viviendo, aún como una contracultura, porque si no aprendemos la diferencia de dónde estamos, vamos a, en lugar de cooperar con nuestro entorno, vamos a chocar contra él. Y nos puede costar la vida, como quien cruza la calle en Australia y lo agarra desprevenido el cambio de sentido. Entonces uno puede decir, bueno, yo soy un cristiano lleno de Dios y no comparto nada con el mundo. Y nos abstraemos del mundo de manera tal que perdemos el sentido de cómo la gente camina, del sentido de cómo van los automóviles, de cómo entrar por un baño y hasta cómo rueda el agua de un inodoro. Cuando perdemos ese sentido, que nada tiene que ver con pecar, sino que perdemos el sentido de lo que se estila, de la cultura, nos desculturizamos, o sea, abdicamos nuestra responsabilidad, salimos de la cultura. Y al salir de la cultura empezamos a desconocer algo tan básico como para dónde va la gente. Cuando la iglesia pierde el sentido para dónde está caminando la gente, no les puede predicar, porque están al revés, porque empezamos a chocar. Y una cosa es ser contracultura y otra cosa es chocar todo el tiempo contra la cultura, de modo tal que nos transformamos en una secta, cerrados, no entendiendo cuál es el sentido. Yo tuve que aprender en Australia, el tiempo que estuvimos ahí, cuál era el lugar que uno debía mirar cuando cruzaba la calle, diferente al de América. Tuve que aprender a andar en automóviles donde no tenía volante de mi lado. Tuve que aprender que todo funciona exactamente al revés. No pude decir, yo voy a cambiar Australia. Yo voy a cambiar el sentido de cómo caminan los londinenses. No, porque me daba cuenta de que eso no iba a lograr ningún cambio sustancial, sino que iba a estar chocando todo el tiempo y lo que es peor, poniendo en peligro mi vida. Entonces tuve que entender cuál era el cambio. Y entender cuál es el cambio y cuáles son las temporadas que vive el mundo nos va a hacer la vida mucho más fácil, y esto no es condonar con el pecado. Ahora quiero que me dé unos minutos más y les voy a explicar lo que Dios me dijo que te dijera. Hay un proceso mucho más importante que es el de leer y escribir, que nos quita el analfabetismo.
El gran escritor Alvin Toffler, que escribió el revolucionario libro El shock del futuro, él dijo: los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no puedan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Los analfabetos, le diré otra vez, no serán aquellos que no puedan leer o escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender, aunque parezca un juego de palabras. Esto es que algunas cosas que funcionaron para ti o para mí en el pasado, quizás no nos van a funcionar en el futuro, y lo que es peor, nos van a hacer chocar en el futuro porque nos quedamos arcaicos, nos quedamos en el pasado. Uno tiene que entender que no podemos hacer política como hace 40 años atrás, televisión como hace 50 años atrás, porque nos quedamos arcaicos. Los chiquititos nuestros miran YouTube infantil y miran sus cosas, no los veo diciendo: papá, ya empezó Tony Jerry, me lo perdí. Yo digo: no quieren mirar la Pantera Rosa, no les interesa. Están en otro nivel y mi hijo Jason dice: ¿y qué va a hacer Trump con el muro? Sí. 8 años tiene el mocoso, preocupado por el muro. Entonces creo que hay una autopista de información tan fuerte que esto genera cambios. El decir no, porque Cristo no cambia, Jesús no cambia, el Evangelio no cambia, es una gran verdad. Por eso yo llamé a este mensaje: tú cambias, Jesús no. Pero yo sí tengo que cambiar. Si yo no cambiaba en Australia, me llevaban por delante. Hoy no estoy predicando. Si yo digo: yo no voy a cambiar, yo siempre miro para allá, aleluya, ¡bum!, me pone la... O sea, el cambio, si produce necedad, si el cambio, mejor dicho, es producto de la necedad y produce más ignorancia, entonces yo tengo que entender que el cambio nunca va a producir ignorancia, sino que el cambio va a producir sabiduría. Entiendo que ahora tengo que controlar a mis hijos de un modo diferente, ver que consumen de un modo diferente. Ya no es el televisor en blanco y negro que mamá decía: no se prende. Y era lo único electrónico que teníamos, o la radio, ¿no? Entonces, yo creo que si uno no cambia o no sabe que vamos evolucionando, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, cuando yo era chico, cuando era jovencito, yo podía comer cualquier cosa, y mantenerme flaco y ágil. Me podía 4 hamburguesas comer. Me salía la panza así como una aceituna, así embarazado de 1 mes y medio, y hacía así, iba al baño, hacía... Hoy miro el menú, miro la hamburguesa en el menú, la foto, y engordo 5 kilos. Mi cuerpo cambió. De la misma manera, con Jesús, uno tiene que hacer cambios y entender esos cambios. Eso requiere tomar decisiones, pero no decisiones casuales, sino decisiones reales. Cuando tú quieres caminar con Cristo, tienes que hacer algo más que la ilusión de caminar con Él. Tienes que apretar el gatillo. No puedes amenazar. Tienes que hacer cambios rotundos. Hay cambios que uno tiene que hacer. Bueno, este año tengo que cambiar, porque caminar con Jesús requiere grandes cambios en nuestra forma de vida. Si no lo hacemos, por ejemplo, volvamos a la vida natural. Si no cambias tu alimentación después de los 40, ya pasando los 30 ya estás en problemas. Pero si después de los 40 no cambias tu alimentación, no llegas a los 50. Si no paras de tragar, no llega. Y no hablo de gordura, hablo de salubridad. Te va a agarrar un infarto masivo, vas a llegar al cielo y dices: Señor, ¿por qué me trajiste? Tú viniste solo, te va a decir el Señor. Yo no te traje. Uno tiene que entender que puede, que no puede ser medido. Salomón escribe en Eclesiastés 12 esas profundas palabras casi irónicas donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. ¿De qué? ¿De los días de qué? Tu juventud. O sea, acuérdate cuando todavía no tengas Alzheimer. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro placer alguno, no le encuentro sentido a la vida, los días son grises. Pero Salomón sigue avanzando, porque nosotros nos quedamos siempre en esta partecita de Eclesiastés, pero sigue avanzando. Dice: tienes que servir a Dios antes de envejecer, y describe poéticamente toda la vejez. Oigan, un día temblarán los guardianes de la casa. Está hablando de los tembleques que nos va a agarrar cuando quieras orinar y ni eso puedas apuntar.
Se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Ahí describe la pérdida de dientes. Las molenderas molían literalmente el trigo. Se van a detener porque son pocas. Hay tantos agujeros en el medio que el comedor queda desprovisto de sillas. Para seguir la poesía de Salomón, ¿no? Se apagarán los que miran a través de las ventanas. O sea, ni para chusma te va a dar. Porque vienen las cataratas, las enfermedades en los ojos. Y va a decir, ¿quién anda ahí? Y qué feo es llegar a viejo y no poder chusmear qué hace el vecino. Estoy leyendo a Salomón, ¿eh? Se irán cerrando las puertas de la calle. Irá disminuyendo el ruido del molino. Habla de la pérdida de la audición. ¡Vieja! ¿Me escucha? Eso es bueno. Yo digo siempre, cuando uno es viejo, uno se puede bajar el audífono. Entonces tu esposa te dice, puede ser que dejaste todo tirado. Y no te lo digo más. Espectacular. Las aves elevarán su canto, pero se oirán apagados sus trinos, dice Salomón. O sea, por más que te levantes temprano a escuchar los trinos, no vienen mal los pájaros, están ahí, pero no los escuchas. Y Salomón, que era sabio y también muy irónico, dice, y no te servirá de nada la alcaparra. La alcaparra era afrodisíaca. Amén. Yo cuando leí la alcaparra digo, si todo esto lo entiendo, ¿qué quiere decir con la alcaparra? Y ustedes buscan en Wikipedia la alcaparra y dice, se usaba en el Antiguo Oriente como afrodisíaco, una suerte de Viagra santo del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Salomón? No esperes a ser viejo para darle todo al Señor. Comienza mucho antes que tu salud desmejore o que tengas poca energía. Dale todo en la flor de tu vida, no al final de ella. Dale tu cenit, no las obras. Porque si consideras darle a Jesús todo, cuando las alcaparras no te funcionen, vas lento. ¿Se entendió la parábola? Vas lento. Hay un momento que ni las alcaparras funcionan. Y ese momento, tú dices, llegué a los años en que no encuentro placer, en que no encuentro contentamiento alguno. La vejez va a llegar porque es digna, nunca llega sin avisar. La vejez llega paulatinamente, año tras año, con pequeñas patitas de gallo, seguido por gallineros enteros y dolores en los cuellos y en las cervicales, y uno no es lo mismo. Y esa vejez puede llegar encontrándonos ingratos, tristes o adaptándonos al cambio de cada año. Como digo siempre, David peleaba contra gigantes cuando era un muchacho y luego sus propios oficiales le dicen, David, no salgas más a la guerra porque un gigante casi te mata. Él mismo mata gigantes, ahora un gigante casi lo mata, ya cuando David era un hombre de casi 60 años, casi lo mata. Le dicen, David, no salgas más a la guerra porque si te matan, apagas la lámpara de Israel. Nos quedamos sin GPS, nos quedamos sin rey. Nosotros podemos pelear. Danos tu sabiduría, tu estrategia, compártenos tu experiencia. No entender eso a veces es la decrepitud. Bob Dylan escribió una canción en 1964 llamado Los tiempos están cambiando. Y yo creo que tanto en los 60 como ahora los tiempos siguen cambiando y algunos cambios son inofensivos, pero otros tenemos que ajustarnos a ellos. Ahora, ¿cómo puedo meter mi luz sigilosamente? ¿Cómo astutamente puedo meter moral, valores, aunque no mencione a Dios? Porque Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no mencionaron a Dios hasta tanto tuvieron que elegir de inclinarse ante un Dios pagano o al Dios que ellos servían. Mientras tanto marcaban la diferencia en sabiduría, en inteligencia, en todo lo que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor.
No 5 veces mejor, no 4 veces mejor, 10 veces mejor en todos los asuntos del reino. Esto es política, esto es ciencia, esto es geografía, topografía, esto es física, física cuántica, todo 10 veces mejor. Entonces ellos se metieron en el sistema babilónico para desmantelar los poderes de las tinieblas desde dentro por 40 y tantos años. Eso es entender los cambios. Entender los cambios. Yo puedo pararme y gritar frente a un canal de televisión, a una universidad, que todos son diabólicos, y me van a decir fundamentalista loco, terrorista religioso. O puedo meterme, como dijo el Señor, como la levadura que leuda, que permea toda la masa, que lo hemos hablado decenas de veces, pero decimos, el Señor no cambia. Y no, Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Entonces quiero que entendamos esto. El Señor es maravillosamente predecible. Eso debería darte una seguridad total. Dios no tiene cambios hormonales, no tiene sus días. No hay días en que te quiere condenar y otros días que te perdona, a ver en qué día lo agarré. El Señor es predecible. Yo puedo alejarme 1000 veces cada vez que corra hacia Él, siempre me va a recibir con los brazos abiertos, me lo dice Él. Si estoy dolido, siempre me va a reconfortar. He aquí, yo no cambio, dice el Señor. Pero tú sí. Tú cambias, no Dios. Y en eso estoy de acuerdo con el ala religiosa que dice, el Señor no cambia. No, pero yo por eso no me voy a vestir antiguo. Si ustedes vieran los trajes que yo tenía cuando tenía 20 años, eran unas bolsas así porque yo quería ser gordo. Y eran unas cosas así que me sobraba por todos lados. En un pie del pantalón entraban 2 piernas mías. Y yo me miro y digo, ¿cómo me ponía eso? Ahora, si dijera, es que el Dios no cambia, ¿qué tiene que ver? Yo sí tengo que evolucionar. Ahora, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sí tenemos que cambiar. Y cada tanto, yo he estado mirando en la historia, algo que me pareció un detalle de color, pero no se los quiero dejar de dar. Yo interpreto, sin ánimo de ser apocalíptico o escatológico, yo interpreto, sin lugar a dudas, mirando cualquier noticiario, cualquier periódico, que estamos en el último capítulo de la vida útil de la humanidad. Todo está cumplido, todo. No puedo detectar con precisión en qué páginas del último capítulo estamos, pero estamos. Lo que se está viviendo, lo que los predicadores decían cuando yo era niño, que se iba a vivir. Mujeres semidesnudas a cualquier hora en televisión, palabrotas, palabras soeces, políticos corruptos, hambre, rumores de guerra, guerras, pestilencia, enfrentamientos, frialdad en las iglesias. Todo lo que los pastores decían algún día y era algo lejano, todo se está viviendo ahora. Y Timoteo, sobre los últimos días, dice, ten en cuenta que vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables. Matarán a sangre fría a otra persona como quien mata a una gallina. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, enemigos de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Fíjense la descripción de Timoteo. Él dice, las cosas van a ir de mal en peor. La moralidad decreció y la mundanalidad creció. La línea entre el bien y el mal se desdibujó. Con el fin de acomodar las cosas, ¿qué hace Dios? Pega sacudones. Dice el escritor a los Hebreos 12:26, la voz de Dios sacudió la tierra, pero Él promete, una vez más voy a sacudir no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase está en Hebreos. Una vez más significa, dice Hebreos, que las cosas movibles serán movidas, las cosas hechas serán removidas, para que puedan permanecer las inconmovibles. O sea, Dios dice, de tanto en tanto yo voy a hacer una venta de garage dentro de mi iglesia. Voy a sacar la porquería, la voy a sacar al patio,
Voy a sacar las cosas en desuso, la religión, el fariseísmo, la impiedad, todo lo que describe de una manera magistral Timoteo. Todas esas cosas yo voy a hacer una venta de garage. Voy a remover cielo y tierra para que lo verdadero permanezca, como quien sacude el tamiz. Se recoge el trigo junto con la cizaña y después se separa. El pescador tira la red y saca toda clase de peces y después pone los buenos en un sitio y los malos del otro. Ese es el evangelio, ese es el reino. Y lo hemos visto en la historia de la iglesia. Cada 500 años aproximadamente hay una economía que se viene abajo, una desintegración de la sociedad, una crisis del liderazgo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay un sentido de neutralidad espiritual, de gente que dice: yo no soy malo, pero tampoco soy bueno. Bueno, yo no soy uno de los que se congrega ni diezma, pero por lo menos voy a la iglesia. Y por eso el Señor dice en Jeremías, así ha dicho el Señor, o Jeremías dice de parte de Dios: deténganse en los caminos, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino, así hallarán descanso anhelado. Si uno rebobina la cinta y se va a Primera de Reyes 18, ustedes van a ver que el pueblo de Israel se había mezclado con una sociedad secular a tal punto que los adoradores de Baal no se distinguían de los adoradores de Dios. Por eso es muy importante que hoy, esta mañana, entendamos las diferencias. Esto es lo que Dios me dice que te diga. Una cosa es no chocar todo el tiempo contra la sociedad como si fuésemos fundamentalistas fanáticos que no resistimos a los cambios lógicos. Otra cosa es mezclarnos de manera tal que nos neutralizamos, nos volvemos impiadosos, perdemos la carga por las almas. Y un día viene un profeta como Jeremías y dice: bueno, decídanse. ¿Por qué van a seguir indecisos? O sirven a Baal o sirven a Dios, pero no hay término medio. Uno tiene que tomar una decisión. Y cuando yo veo la iglesia de Jesucristo, me entristezco de ver tanta ignorancia en cuanto a los cambios. Y el Señor usaría feu. Pero lo que ponga una foto haciendo un asado. ¿Usted cree que el Señor comería asado? Unas ignorancias. Si el Señor conocía el asado argentino, pedía la ciudadanía argentina, estoy seguro. Unas cosas que yo digo, no puede ser. O pongo una ranita René de los Mapes porque usa figuras mundanas. Entonces yo digo, si tenemos esa mentalidad, que no es una mentalidad, es que yo persigo la sana doctrina. No, es una mentalidad arcaica. Cristo es predecible. Nosotros tenemos que ser impredeciblemente santos. Es decir, no sé cómo voy a reaccionar este año. Espero que reaccione mejor que el año pasado ante la misma crisis. El año pasado, cuando la enfermedad golpeó a nuestra familia, yo me desesperé, grité, dudé de Dios. Este año, cuando volvió otra enfermedad, empecé a confiar en el Señor. Eso es evolución, eso es cambiar, eso es un músculo de fe que se desarrolló. Entonces uno no tiene que ser igual, el mismo ignorante de ayer. No, seamos mejor. Evolucionemos, no involucionemos. La neutralidad no ayuda. Por eso Jeremías dice: decídete a quién vas a servir. No hay término medio, tienes que tomar una decisión. Yo voy a servir al Señor. Lo segundo, la segunda decisión que debes tomar es qué postura vas a tomar para esa decisión. Tu postura es la actitud, la disposición con la que vas a servir. Porque puedes servir al Señor como un pusilánime o con pinta de matón, y ninguna de las dos es la actitud correcta. ¿Con qué actitud vas a servir? Va a determinar tu influencia y tu ministerio. Tienes que decir: a ver, este año yo quiero ser firme en mis convicciones sin ser agresivo ni insultar. Enseñable sin ser influenciable por lo primero que me digan. Aprender a tener sujeción para que yo pueda estar también en autoridad sobre otros. Ser valiente sin ser arrogante, ser justo sin ser autosuficiente. Uno va aprendiendo y uno camina con Jesús, y a medida que más camina con Jesús, más te aleja de lo religioso, más te aleja de la mala onda, más te aleja de la murmuración, pero por una cuestión lógica. Tú puedes venir a la iglesia para parecerte más a Jesús, para evolucionar, para cambiar o para sentirte bien. Sentirte bien es una consecuencia de venir acá, pero no puede ser el objetivo por el cual vienes a la iglesia.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que no encuentres placer, contentamiento. Muchachos, sirvan al Señor. No esperen ser santos, ni tener suficiente dinero, ni suficiente tiempo, ni terminar los estudios para empezar a hacer lo que tienes que hacer. Mientras que estudias, haz lo que tengas para hacer. No digas, tengo toda la vida por delante, porque necio, quizás vengan a pedir tu alma mañana. No importa la edad que tengas. Entonces tienes que hacer, tienes que emprender, tienes que avanzar. No esperes que te estén empujando siempre o que te estén llevando como una carretilla. Tú tienes que avanzar por tus propios medios, evolucionar. No te queda mucho tiempo para empezar tu compañía. No te queda mucho tiempo para quebrar. Vas a tener que quebrar para reinsertarte otra vez en el mundo de los negocios. Vas a tener que calificar, descalificar, aplicar. Te van a tener que rechazar varias veces. Eso lleva tiempo, frustración, eso lleva ansiedad. Y la vida se pasa así se pasa rápido. Hay un momento donde lo que pensabas hacer, ya la década te pasó por arriba y esto ya no lo puedes hacer, tienes que adaptarte a este cambio. Y si eres intransigente porque crees que si Cristo no cambia, tú tampoco, no, tú tienes que cambiar. Cristo no cambia, Dios no cambia, pero nosotros tenemos la obligación. Antes de que Jesús naciese, el gran templo de Israel había sido profanado por poderes extranjeros muchas veces. Los grandes imperios del mundo conocido de la época siempre estaban afanados en conquistar Israel porque era un punto de mercado muy bueno y también un punto estratégico militarmente hablando. Así que todos los griegos, los romanos, los filisteos, un sinfín de imperios se empeñaban en tener como cabeza de playa a Israel. Y cuando venían, obviamente les tocaban el punto débil de los judíos, que era el templo. Lo habían profanado muchas veces, lo habían destruido varias veces, o por lo menos cambiado el sentido de lo que era el templo. Y la historia dice que hubo una revolución, una suerte de disidentes judíos que en cierta ocasión se rebelan contra Roma. De hecho, hacen 2 guerras internas contra el Imperio Romano. Se llamaban los Macabeos, porque seguían a su líder, el Che Guevara de la época, Judas Macabeo. Y se reconoció como la revolución macabea. Eran disidentes, eran terroristas del sistema, atacaban al gobierno de facto, al gobierno imperialista, a los que por una cuestión antidemocrática habían profanado Israel y obviamente su templo. Entonces, cuando en una de esas guerras los macabeos recuperan el templo, lo vuelven a santificar o lo vuelven a dedicar con hojas de palma. Era lo único que tenían. No tenían ofrendas de oro, no tenían desfiles militares de infantería para rededicar el templo. Entonces lo hacían con hojas de palma. Era el recurso de los pobres para darle un poco de dignidad a recuperar el templo. Por consecuencia, la palma era un grito de guerra. No era, bueno, no encontramos rosas y le tiramos palmas al Señor. El arrojar palmas delante del Señor era un símbolo político para Roma y para los judíos. Como hoy el burro, como el tío Sam, como el elefante. Era un símbolo político como tienen los republicanos, los demócratas. Y tirar palmas en la entrada de Jesús a Jerusalén era como agitar una bandera roja delante del toro para César, para el procónsul, para Pilatos. Era decir, he aquí nuestro libertador en 2-3 días recuperará el templo, los echará a todos ustedes y este será nuestro rey. Jesús no hablaba de un reino terrenal. Él no iba a pelear. Él iba a dejarse inmolar en la cruz. Pero cada vez que ustedes recuerden un domingo de palmas, sepan que las palmas significan la revolución. La revolución que nunca ocurrió. Tomen a cualquier judío y díganle, ¿qué significa la palma para ti? Y si ese judío no cree en Cristo, no es mesiánico, te dirá frustración. Es el día que creíamos que ese tipo nos iba a liberar de la esclavitud y no hizo nada. La palma tiene un significado, un símbolo, es un altar para los judíos. Y ayer cuando escribía este mensaje, lo primero que vino a mi memoria al recordar el Domingo de Palmas fue que con el paso del tiempo, algunos símbolos, algunas experiencias se desvanecen. Aunque fuera algo milagroso, cuando pasa el tiempo somos tan táctiles, somos tan almáticos, que a menudo necesitamos una expresión física que se nos grabe algo para que se nos grabe algo en la memoria. Hoy quiero que lo primero que se graben es que las palmas no significaban un son de paz.
No significaba la alegría. ¡Oh! Viene a hacer una cruzada en Jerusalén. Significaba, este tipo nos viene a libertar. Y como no hubo libertad tal como ellos la habían concebido, lo llevarían a la cruz. El símbolo, la palma, no significa para los judíos lo mismo que para nosotros. Voy a las Escrituras y empiezo a buscar qué significa esto de los símbolos. Y veo que en otra ocasión los israelitas cruzan el Jordán. Ustedes conocen la historia. Y Dios le dice a Josué que deben hacer algo para recordar. Le dice, cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Servirán como señal entre ustedes. Y en el futuro, oigan, cuando sus hijos le pregunten, ¿qué hacen estas piedras aquí? Ustedes le responderán, este es Dios el que habla, Ustedes le responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Y para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Así que ayer, mientras que meditaba en el mensaje, primero las palmas, después las piedras, me puse a buscar el significado de qué quiso decir el Señor con piedras. Bueno, sí, literalmente hablaba de rocas, pero en el original hebreo él usa la palabra masebot, que le da título a este mensaje. Masebot, que a la vez tiene otro significado, que significa ¿qué pasó aquí? Masebot, ¿qué pasó aquí? Cuando Dios habla con Israel le dice, acaban de cruzar el río de Jordán, Josué, así que busque una piedra, cada uno de los representantes de las tribus, serán 12, los pondrán a la orilla, y esas serán las masebot. No son rocas comunes, son piedras que rememoran una historia, que nos llevan a una travesía con Dios. Masebot, ¿qué pasó aquí? Las palmas para los judíos son masebot. El domingo de palmas es porque no encontraron qué arrojar y tiraron palmas. Pues bien pudieron haber tirado flores. No, masebot. Te diré lo que pasó. Las palmas significaban una aparente revolución que nunca ocurrió. Al menos no como nosotros la esperábamos. Eso te dirá un judío que no cree que Jesús haya sido el Mesías y apenas tal vez atisbó a ser un profeta. Masebot significa ¿qué haces aquí? ¿Qué hace esta piedra? ¿Qué pasó aquí? En el servicio anterior yo conté que después de varias mudanzas encontré una pequeña gaveta con algunos juguetes que yo tenía cuando era niñito. Ustedes dirán, no puedo creer que este tipo conserve sus juguetes. No ando con un osito de peluche, ni mucho menos, porque entonces tendría un problema más grave. Pero conservé, son 7 u 8 elementos muy pequeños de cuando tenía 4, 5 o 6 años. Son una parte de mí. Y no lo conservo por su valor monetario. Estoy seguro que no valen absolutamente nada en el mercado, ni siquiera en eBay. Pero para mí tienen un símbolo de masebot. Hablan de lo que yo fui, dónde he estado, de dónde he salido, cuáles son las huellas de mi alma. Porque, mis queridos, sin la memoria olvidamos quiénes éramos, pero eso no es lo peor, sino que olvidamos dónde estuvimos. Y de ahí olvidamos de dónde Dios nos sacó, y sin la memoria perdemos la fe porque olvidamos la fidelidad de Dios. Entonces hay recuerdos que están tan grabados en mi mente que yo necesito un masebot, no para volver a ese momento y llorar, sino que son mis palmas, es mi piedra que me hace volver a creer en la fidelidad de Dios. Mamá moría de cáncer desde que yo nací. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando tenía unos 6 años de edad, exactamente 6 años, no unos, exactamente 6 años, y verán ahora por qué, mamá tenía que hacerse una sesión de quimioterapia. No sé por qué papá no podía faltar al empleo. Supongo que en ese entonces era un lujo hacerlo. Mis hermanos mayores estaban casados. El hermano que me seguía es quien acompañaba a mamá al hospital. Y ella me dijo, no puedo pedirle a ningún vecino que se quede contigo. ¿Crees que podrías quedarte solo? 6 años de edad. Esto en Estados Unidos le hubiese costado la cárcel a mamá. Pero en Argentina era el único recurso de una mujer que se estaba muriendo. Y yo dije, tengo miedo, ¿qué tal si quiero ir al baño? Y ella me dijo, puedes aguantar. Yo no quería caminar hasta el baño, que era de aquí a aquí, pero no quería deambular por la casa solo. Así que me quedé mirando la ventana
aguantando las ganas de orinar, pero la promesa valía la pena la espera. Mamá dijo, si te quedas, yo voy a comprarte un auto de colección. Un auto de colección eran así pequeños y eran carísimos. Tal vez, ahora que lo pienso, vendí un riñón de mi hermano o algo por el estilo. Yo dije, ¿de verdad? No tenía un auto de colección. Y dije, ¿podrá ser de policía? Y me dijo, sí, yo te traeré el auto de policía. Me lo trajo, yo lo tengo aquí. Es este auto que tengo aquí, que ustedes van a ver ahora. ¿Cómo sé que es este auto? Porque aquí abajo dice 1974. Dice exactamente, es la fecha que este auto salió a la venta. Mis hijos han querido este trofeo. Desde Brian cuando era chiquito, Kevin cuando era chiquito, y yo mezquino esto como el santo grial. Porque esto tiene que ver con mi historia. Para ellos no significa nada. Cualquiera de mis hijos lo abandonará porque es un auto viejo. Para mí es mi Macebot. Para mí son mis palmas. Es la piedra en la orilla de mi vida. Es la primera vez que aprendí a convivir con la soledad. La primera vez que supe que tenía una vejiga resistente. Y la primera vez que me di cuenta, realmente, fui consciente de que mi mamá se iba a morir. Un año después conocíamos a Cristo y el Señor me regalaría a mi mamá por 40 años más. Porque Dios es fiel. Pero mi Macebot está allí. Y eso es porque los recuerdos, lo que recordamos, tiene que ver con cómo sentimos, lo que sentimos durante ese acontecimiento. Yo he aprendido que los Macebot de cada uno es lo que hayamos recordado del incidente, de lo que nosotros hemos vivido. Y uno debe aprender a ser mayordomo de esos recuerdos. Abrir un archivo mental para guardar los recuerdos de las bendiciones de Dios. Porque la mayoría de nosotros solemos recordar lo que debiéramos olvidar. Y olvidamos lo que tenemos que recordar. Y aunque son cosas buenas las que pasaron, hay de los que editan de mala manera su vida, de modo que todo lo que pasa nunca es una comedia, sino una película de terror. Yo podría decir, oigan, no puedo ver este autito, ya no lo puedo ver. Me desharé de él tan pronto pueda porque me trae recuerdos el cáncer de mamá. Fue el día de mi soledad, casi me orino encima. Mamá no debió haberme dejado, no quiero ver este auto. Israel pudo haber dicho lo mismo. ¿Saben lo que es cruzar el Mar Rojo? Primero, una esclavitud. Nacieron esclavos. Ellos sabían que no tenían derecho a un salario justo, no tenían derecho a vacaciones, mucho menos a un sindicato ni a seguro médico. Los castigan, los matan. Es un genocidio, señores. Y un día un libertador, luego de una serie de plagas, les dice que los llevará a una vida mejor. Así que salen. No están muy esperanzados que digamos, pero tiene que haber algo mejor que esta esclavitud y salen. Pero las cosas se van a poner feas. Dios endurece otra vez el corazón del faraón y los sale a perseguir. Y cuando ven el Mar Rojo y ven que no podrán cruzarlo, lo peor que les está pasando es que allí viene el faraón con su ejército. De hecho, le dicen a Moisés, nos sacaste para liquidarnos. Nos hubiésemos dejado morir como esclavos. Era mejor que morir ensangrentados en una playa. Entonces Dios aparece y pone una columna de fuego. Los egipcios no pueden atravesarla. De este lado se ve como una nube, del otro lado ven fuego, no pueden atravesarla. Y Dios hace un milagro, el más majestuoso quizá que verán en Medio Oriente. Se abren las aguas y pasan como por tierra seca. Tienen que mojarse, hay ganado, se mojan un poco los pies y luego está todo abierto y pasan por tierra seca. Y cuando están por llegar, la columna de fuego desaparece y los enemigos vienen al acecho. Dios les espera con una emboscada. El mar se empieza a cerrar, los carros de Faraón quedan hundidos bajo el océano, todos mueren ahogados hasta que el último de los israelitas cruza hacia el otro sitio. ¿Qué creen que hacen? ¿Celebran? ¿Cantan como los dominicanos? ¡Que le den candela! ¡Que le den! ¡No! Están agotados. No, van a celebrar. ¿Y entonces qué va a pasar? Van a olvidar el incidente. Tú dices, ¿me estás diciendo que van a olvidar que el mar se abrió? Sí, lo olvidarán. Cuando sus hijos le pregunten ¿qué pasó? Dirán, oh, un día espantoso.
Nos mojábamos los pies, casi nos agarran, sentíamos las lanzas que nos venían. Pero mató a algunos, no a nadie. Pero te la debo el día que pasamos. ¿Y pasaron de otro lado? Sí, pero agotadísimos. Pudo habernos puesto un Uber, el Señor. Y entonces Dios dice, necesitan un Masebot. Necesitan recordar las liberaciones de hoy para cuando necesiten nuevas liberaciones mañana. Y una mujer llamada Miriam empieza un arrullo, una canción muy sencilla. Está sola cantando. Ve algunos carros del faraón perderse en el océano. Tiene los cabellos mojados, llenos de arena, y canta. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Los israelitas empiezan a oír a la mujer. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar a quien nos perseguía. Jinete y caballo los echó a la mar. Masebot. No olvidarán esa canción. Masebot. Volverán a cantar esa canción una y otra vez. En un mes. Dentro de un año. De 10. De 20. Cuando vean el mismo médano una y otra vez y empiecen a dudar si acaso no están dando vuelta en círculos. Masebot. ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué recuerdo te dejó? Por algo la Biblia dice recuerda más de 250 veces. Porque somos propensos a olvidarnos las historias, los milagros. Y no podemos eliminar la basura virtual y darle prioridad a los buenos recuerdos. Y hay algunos recuerdos que hay que desfragmentarlos. Hay que recordar las cosas de Dios, las cosas buenas. Hace poco visité la casa de mis padres. Ya no viven mis padres ahí, está rentada. Pero esa habitación de madera tiene el recuerdo del día que yo me encontré con el Señor. Jacob hizo lo mismo. Jacob dijo, wow, tuve una visión. Aquí dejé de ser un estafador y aquí comencé a ser un hombre de Dios. Vi una escalera mecánica con ángeles que subían y bajaban, y Dios desde el cielo, he visto el rostro de Dios y no he muerto. Voy a darle un nombre a esto, va a llamarse Peniel. Sea que escribas una canción, un poema o le des un nombre al sitio, es tu lugar de los buenos recuerdos. Yo siempre me pregunté, ¿habrá vuelto Abraham al monte Moriat donde Dios le impidió matar a su hijo? Si no volvió porque la vejez no le permitía subir la montaña, mínimamente tuvo que haber tenido un cuerno de recuerdo de aquel carnero trabado en el zarzal. ¿Habrá llevado Zaqueo a sus nietos al árbol? Suban. En ese árbol yo vi al maestro y él me vio. Vino a casa, levantó la vista y me vio en el árbol. No creo que haya sido un hombre que diga, no me interesa ese árbol, para mí no significa nada, simplemente un poco de arbusto. ¿O no? Si yo puedo conservar un pequeño autito de mi niñez, él habrá de alguna forma conservado el árbol. ¿Cuántas veces Pablo se habrá detenido en el marcador de milla donde fue tumbado camino a Damasco? Y a sus amigos le habrá dicho, miren, hasta aquí yo era Saulo. Fue aquí que yo ya era de algún modo Pablo. Este fue el sitio. Aquí yo quedé ciego, pero les aseguro, fue la primera vez que realmente tenía algo para ver. Dudo que aquí haya quedado ciego. Yo creo que era ciego antes, porque perseguía a quien no había conocido. Pero aquí Él me predicó en persona. Él vino y me dijo, ¿por qué me persigues? Él aquí, en este lugar, Él.
si hay fe, si Dios lo hizo en el pasado, acordaos, tened memoria, yo no cambio, dice el Señor de señores. Hacemos. Alguien tiene que decir amén. Y si no quieres tener tus recordatorios porque no sabes editar, entonces Dios se ocupará de dejarte una marca, como a Jacob, luego de pelear con el ángel. Porque cuando la vida te golpea y cuando el Señor te quiebra, en algún punto te hace dependiente de Él. Y editas. Porque, a ver, tú estás pensando ahora, ¿a qué nos quieres llevar, Dante? Que todos tenemos que tener un momento. Bueno, yo no tengo mi canción con Dios. Otros dicen, no recuerdo ningún gran milagro como que merezca una piedra. Pero te diré, hablaremos de un recuerdo triste, el cualquiera que tengas en tu vida. Un luto, ¿qué te parece un luto? O un divorcio, que es como un luto, nada más que sin cadáver. Tú atraviesas las aguas del divorcio, por alguna razón que no viene al caso ni compete a lo que estamos hablando. ¿Cómo te lo explicas y cómo vas a administrar ese recuerdo? El divorcio va a ser una manera de aprender y reedificar tu nueva vida, un catalizador, o una jaula que te deje por siempre encerrada o encerrado tras las rejas de mujer u hombre divorciado. La manera que administres y te expliques lo que pasó. El divorcio, si ocurre, vas a tener que explicárselo a tus hijos y a la gente que te pregunte. Gente que no estuvo dentro de vuestro matrimonio dirá, pero se hacían linda pareja. Ay, pero qué pena, qué locura, ¿qué vas a hacer solo? ¿Qué vas a hacer sola? Todos opinarán. Entonces lo podrás racionalizar o espiritualizar. Podrás decir que es por la genética. Tus padres se divorciaron, se supone que tú debas hacer lo mismo. O quizá puedas darle una explicación más espiritual. O decir, éramos incompatibles. O buscarle una beta romántica, no nos amábamos y punto. Sea lo que sea, como te lo expliques, determinará la manera que ese recuerdo te afectará o te impactará. Si te impacta, vas a capitalizarlo, vas a decir, bueno, no es lo que yo hubiese planificado para mi vida. Nadie va al altar a casarse y planifica ir a una corte luego de divorcio. Pero si la vida, si el infortunio te lleva a eso, si el destino te lleva a eso, entonces tú tienes que decir, a ver, ¿voy a sufrir por esto o voy a defragmentar los recuerdos tristes? Los voy a dejar como que no existieron. Voy a aprender de esta experiencia. Voy a poner una piedra, más cebots, para que cuando mis hijos me digan ¿qué pasó aquí?, yo no le tire veneno en contra de su padre o de su madre. Yo no digas que me engañó, es que me fue infiel, es que fue una porquería, un machista. No, hijo, no pudimos continuar juntos el camino de la vida. Pero sabes, fui más espiritual, amé más a partir de esta piedra. Dios me enseñó. Tú decides qué editar. Las partes oscuras, si te las quedas y es una película de terror, o te quedas con las partes buenas y tu vida es un cuento. Mi vida nunca fue un paseo por el parque. Podría contarte las partes más oscuras y lloraría a todo el mundo. Podría hablarte de mi soledad, de los traumas, de los bullying. Yo podría dar cátedra de las tristezas y todo el mundo me llevarían a vivir con ustedes y me pondrían en la mesita de luz. Podría dar lástima. Pero cada piedra de mi vida, como el autito que conservo, cada piedra como mi canción, vine a adorar a Dios. Esa canción habla de un momento en que encontré al Señor. No hizo olvidarme el tiempo que lo busqué y no estaba. Me hizo olvidar los tiempos en que me sentí ninguneado, que la doctrina me dejó a un costado. No sé si puedo ser claro en lo que trato de decir, pero la palabra dice que a los que le aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Hay momentos que hay cosas que parecen sin sentido. El tema es cómo te explicas lo que pasó. Dios tiene planes que te sobrepasan. Y el agotamiento a veces no te deja ver esos planes. Los trabajadores que trataban de reconstruir el muro de Nehemías estaban agotados porque tenían que reconstruir el muro protegería la ciudad de los enemigos, pero a la vez tenían que soportar los ataques de los enemigos. ¿Saben lo que es estar trabajando y ver por encima de la pared que vienen los enemigos a matarte? Sí sabes.
Tal vez nunca estuviste en un muro, pero ¿sabes lo que es tener que ir a trabajar y cuidarte que el compañero no hable mal de ti con el jefe? Que no te serruche en el piso. Que un lambiscón no consiga tu puesto. Y de pronto el jefe no valora tu esfuerzo porque prefiere las mejores piernas o el escote de la chica más joven. Tú sabes lo que es no poder ir a trabajar tranquilo y esperar que una daga te atraviese el corazón. Te agota, ¿no? Tú dices, un poco de paz, solo quiero trabajar, solo me estoy ganando el trabajo, el pan. Y sin embargo tienes que defenderte de los enemigos. Esto pasaba con Nehemías. Tuvieron que tomar una pala, un martillo y una espada en la otra. ¿Saben lo que es trabajar con una espada? ¿Quién alienta a esa gente? Nehemías sabe cómo. Nehemías les dice, acordaos, muchachos, sigan trabajando. Muy bien esa piedra. ¡Ey! Coloca mejor ese ladrillo. ¿Nunca has puesto un ladrillo en tu vida? Señores, qué difícil estar trabajando y estar pendiente de que no nos maten. Ok. Les contaron sus padres acerca de la Walking through the city, lights flicker out. Silent screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes our stories, old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Rise mechanical and raw. Vocal cords electric through the straw. Wires tangled, clenching like a vice. Heartbeat sings with thunder, rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing. We're lost in time, nowhere we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay.
flicker of light, a single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer, maybe hope can bloom even here in the neon air.